pues me las respondo. Primero, pues que ustedes me digan en qué consiste la etapa intermedia. Cualquiera puede hacer uso de la palabra, o si no, pues yo voy a indicar quién puede hacer uso de la misma para responder la pregunta. Es decir, la primera pregunta es, ¿en qué consiste la etapa intermedia? Licenciado, es donde el fiscal formula la acusación y pide el principio de la apertura del juicio. Ujú. Sí, en efecto, esta es la fase donde el fiscal plantea su acto o su requerimiento de cualquiera de los actos conclusivos. Y uno de ellos es la acusación y formulación de solicitud de apertura al juicio. Pero, digamos, esa es, podemos decir, que las facultades que tiene el Ministerio Público de promover o plantear un acto conclusivo, pero en realidad, ¿en qué consiste la etapa intermedia? Es decir, comienza con eso de que usted dice que el Ministerio Público presentó la acusación, o bien cualquiera de los actos conclusivos que el Ministerio Público presente de acuerdo a la investigación que ha realizado. Sí, Rocaelo Galdes. Sí, buenas noches, licenciado, y a todos los compañeros. Bueno, aquí comienza la etapa del debate, licenciado. No, el debate es la tercera fase del proceso penal. Esta es una fase distinta. Karin Zamora. Gracias, licenciado. Buenas Pues noches. mi aporte, lo que entiendo que esta etapa tiene como objeto depurar el caso y prepararlo para el juicio oral y público, ¿sí? Sí, esa es una finalidad. La finalidad de la etapa intermedia es que el juez analice si el acto conclusivo que el Ministerio Público presentó realmente está fundamentado. Y en efecto, ahí es donde hace una depuración del proceso para que el juez determine si existen medios de investigación con que se sustentó el acto conclusivo. Pensemos en la acusación. Si hay medios de investigación que deben, digamos que contra el imputado, que hagan viable procesal y jurídicamente ir a discutirse en un juicio oral y público. Pero en sí, ¿qué es la etapa intermedia? Bueno, la etapa intermedia básicamente es la segunda fase del proceso penal guatemalteco. Y en esta fase es en donde el juez contralor de la investigación va a decidir. Primero, pues se va a discutir, en esta fase del proceso se va a discutir la procedencia o improcedencia del acto conclusivo que el Ministerio Público presentó. Y también es en esta audiencia donde el juez decide si declara procedente o improcedente el acto conclusivo que el Ministerio Público presentó. ¿Qué actos conclusivos puede presentar el Ministerio Público al concluir su investigación o al concluir la etapa preparatoria? A ver, Anthony Daniel Pérez. O Karin Zamora, o quedó con la mano levantada. Sí, quedé con las manos levantadas. Ok. Araceli. Podría presentar acusación, sobreseimiento, clausura provisional. Ajá, muy bien. En efecto, así es, Roxana Mejía. Y archivo podría agregar. También archivo, sí, o suspensión condicional de la persecución penal. Así lo dice el artículo 332, ¿verdad? Bien. Ahora bien, ¿en qué etapa del proceso o en qué fase del proceso o en qué diligencia judicial el juez contralor de la investigación señala el día y la hora
para la práctica de la audiencia intermedia. ¿Perdón? Sí, Rocael. No se le escucha, Jason. Licenciado, Diga. sí, es cuando, habiendo ya fijado fecha para los actos conclusivos, en esa misma fecha se da también para el comienzo de la etapa intermedia. Bueno, Jason o Steven Solís dice que es en la audiencia de primera declaración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que es en la audiencia de primera declaración que el juez fija eso? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Sí? Ahora dígame, ¿cuál es el fundamento legal que dice que en esa audiencia el juez señala la fecha y hora de esa audiencia intermedia? El artículo 82. 82, inciso 6. Artículo 82, numeral 6. En efecto, en esa audiencia o diligencia judicial unilateral, bilateral, donde el imputado presenta su primera declaración, el juez, luego de cumplir los numerales que preceden al numeral 6, señala día y hora de audiencia de etapa intermedia. Y como decía Rafael, también ahí el juez señala la fecha en que el Ministerio Público debe presentar cualquiera de los actos conclusivos que establece el artículo 332 bis del Código Procesal Penal. ¿Quién? Bueno, ya por lo menos vimos algunos aspectos. Ahora bien, ¿quién dirige la etapa intermedia? ¿O quién está a cargo de esa etapa intermedia? ¿El Ministerio Público? No, ¿El juez de primera instancia, licenciado? El juez de primera instancia. el juez de primera Juez. instancia, contralor de la investigación. Así como la etapa preparatoria o la etapa de investigación, el Ministerio Público es el amo y señor de la persecución penal e investigación de delitos de acción pública en la etapa preparatoria. El amo y señor de la etapa intermedia es el juez contralor de la investigación. Entonces, ya habiendo retomado esos elementos que fueron abordados en Derecho Procesal Penal 1, pues ya sabemos qué es la etapa intermedia, quién dirige la etapa intermedia, que la etapa intermedia inicia desde el momento en que el Ministerio Público presenta cualquiera de los actos conclusivos que le faculta el artículo 332 del Código Procesal Penal, y también ya establecimos parcialmente cuál es la finalidad de la etapa intermedia. ¿Cuál será la finalidad de la etapa intermedia? Que si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público. Ajá, exacto. ¿Y eso en qué parte o en qué artículo del Código Procesal Penal Artículo está? 332, segundo párrafo. Que por favor lo puede leer. Con gusto. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Muy bien, gracias, Roxana. Bien, en efecto, por eso decía alguien al inicio que en la etapa intermedia, el juez contralor de la investigación desempeña una función fundamental, trascendental, jurídica y procesalmente hablando. ¿Por qué? Porque es el responsable, como decía alguien, de depurar los procesos, depurar el acto conclusivo que el Ministerio Público presenta, sea acusación, sea sobreseimiento, sea clausura provisional, sea criterio de oportunidad, sea suspensión condicional de la persecución penal.
él es el responsable en determinar si el acto conclusivo que presentó el Ministerio Público no solo reúne los requisitos que establece la ley, sino también está debidamente fundamentado, acorde a la ley, acorde a las actuaciones o medios de investigación, porque el juez contralor de la investigación es el que al final decide qué procesos van a debate o a juicio oral y qué procesos en un momento dado pueden sobreseerse o clausurarse provisionalmente. Ahí la importancia que tiene el juez contralor de la investigación en esta segunda fase del proceso penal. Y como ya establecimos que es en la audiencia de primera declaración de conformidad con el artículo 82, numeral 6, donde el juez contralor de la investigación especifica o señala el día y la hora en que debe realizarse o desarrollarse la audiencia de etapa intermedia. Y ya vimos también que en esta audiencia de etapa intermedia, pues comparecen todas las partes. Y entonces ahí es donde vamos a analizar lo que es el desarrollo de esa audiencia bilateral de etapa intermedia. ¿Se ve la presentación? Sí, licenciado. Licenciado. Bien, gracias. Bueno, entonces ya habiendo abordado algunos aspectos importantes de la etapa intermedia, pues ahora nos vamos a centralizar o a concretar en el desarrollo de la audiencia de etapa intermedia. Como preguntaba yo al inicio, digamos, qué es lo que se va a discutir, qué es lo que se va a argumentar o exponer por los sujetos procesales en esta audiencia, pues, como lo decimos en la presentación, esta audiencia, pues, básicamente tiene como finalidad que se va a discutir la procedencia o improcedencia del acto conclusivo solicitado por el Ministerio Público. Y así lo establece el artículo 340 del Código Procesal Penal. Si Roxana nos puede apoyar con la lectura del artículo 340, por favor. Sí, licenciado. 340, audiencia. La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. En caso de formularse acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate. El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que debe realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento como lo establece el artículo 82 de este código. En los demás requerimientos se considerará sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos. Muchas gracias, Roxana. Pues bien, ahí prácticamente la ley claramente establece cuál es la esencia o la finalidad de esta audiencia. Ya en esa audiencia, el juez lo primero que tiene que hacer es verificar la presencia de los sujetos procesales, que esté presente el Ministerio Público a través del agente fiscal o fiscal de distrito, de sección, regional, etcétera, el sindicado y su abogado defensor, el querellante adhesivo si se le ha dado intervención en el proceso, las partes civiles si también promovieron la reparación digna, y es decir, todos los sujetos procesales a quienes se les haya dado intervención. Identificarlos específicamente, digamos, con los documentos correspondientes para que, digamos, el juez pueda verificar
la legitimidad que tenga tanto el defensor como el Ministerio Público y el abogado del querellante, si tiene abogado, con la documentación respectiva que los habilite o legitime para estar en esta audiencia. En ese sentido, entonces, y luego de que el juez haya verificado la presencia de las partes, los haya identificado, pues la audiencia inicia con en que se le concede la palabra al Ministerio Público para que el fiscal proceda a referirse a los hechos delictivos o hacer también aquí la intimación del hecho delictivo al imputado, el cual fue descrito o está plasmado en el escrito de acusación que presentó oportunamente. Entonces, como ya tenemos elementos o ya cuando vimos la primera declaración del imputado, vimos cómo así a grandes rasgos y tuvimos la oportunidad de practicar cómo se hace una intimación de los hechos, pues hoy en esta audiencia, pensemos que todos ustedes están como fiscales en esa audiencia de, digamos, intermedia. ¿Cómo harían alguien que voluntariamente lo haga? Harían la intimación de ese hecho o contenido en la acusación. Imaginémonos que en el escrito de acusación, haya plasmado el hecho delictivo de lesiones graves contra el imputado. Entonces, ¿cómo haría la imputación el fiscal en esa audiencia por delitos graves al imputado? Alguien que, si no hay inconveniente que alguien lo haga, el que lo va a hacer, si no hay inconveniente en que encienda su cámara y lo haga de pie, como que estuviera en representación del Ministerio Público en esa audiencia. No tengamos miedo de participar. Digamos, una de las obligaciones y responsabilidades del estudiante es que sea activo, que sea protagonista. Y esto nos permite a nosotros practicar de una u otra manera, digamos, a través de estos ejercicios, cómo, digamos, en este caso harían ustedes una intimación de un hecho en esta audiencia intermedia. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. A ver, Kimberly, ¿cómo haría usted como fiscal esa intimación del hecho en esa audiencia? Licenciado, Pronuncie, no tenga pena, no tenga miedo. bien me agarró ahorita en play, perdón. No hay pena, no hay pena. Pues sí, alguien que lo quiera hacer. Roxana, por favor. Ay, sí, licenciado, solo que tengo un ataque de tos, pero voy a iniciar. No se preocupe, aquí tenemos más tiempo que vida. Ok. Yo, Roxana Mejía, como representante del ministerio, como fiscal del Ministerio Público, con número de, no sé si se usa colegiado, con número de, bueno, con mi documento de identificación de DPI y doy mi número, hago constar que la persona Julio César Ramírez cometió lesiones graves según el artículo 147 y hago mención del artículo. Quien se presentó, quien estuvo el día martes a las 18 horas en el lugar indicado como La Placita, cometió el delito ya mencionado, lo cual, según el artículo, es lesión grave la que produjera alguno de los resultados siguientes:
inciso 1 y hago mención de todos los incisos. Quedo ante usted, señor juez, su resolución. Hasta ahí. Muchas gracias, Roxana, y gracias por participar. ¿Algún comentario con relación a esta participación o imputación que hizo Roxana? ¿Hizo falta algo? ¿O qué hizo falta? ¿O qué agregarían ustedes? Bueno, licenciado, en este caso, siento yo que ahí tendríamos como parte del Ministerio Público, tendríamos que solicitar al juez cuál sería la pena, bueno, solicitarle, por ejemplo, una medida ya sea cautelar para que se le aplique en ese momento, se le solicita al juez, licenciado, en ese momento. No, aquí procesalmente no es viable en esta fase. En todo caso, en la primera declaración, si se quiere una medida sustitutiva, y menos que se le fije una pena, porque no estamos en un juicio, un debate en donde, digamos, ya con las pruebas presentadas, si se pide una sentencia condenatoria, pues se pedirá la pena asignada al delito. Entonces, aquí básicamente solo es hacer el señalamiento del hecho punible al sindicado. ¿Alguien más? Le vamos a contestar a Steve Solís la pregunta que hizo en un momentito. ¿Sí me están escuchando y están viendo la presentación? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias. Bien, ¿algún compañero, un varón, ya una dama nos dice que puso un alto a las damas que están conectadas? Ahora queremos ver que un varón haga esa intimación del hecho en esa audiencia intermedia. Licenciado, buenas noches, si me permite. Buenas noches. Sí, por favor. Ok. Wilson. Ahorita, permítame. Entonces, sería algo así. Wilson Odair Barrios García, con cuya acreditación consta en autos, procedo a hacer la intimación del hecho al señor Mauro Solórzano Gaitán, quien el día 12 de febrero de 2025 a las 10 horas en la colonia Barrio Moderno de la zona 2 de la ciudad capital, le quitó la vida a su esposa con arma de fuego, lo que encuadra perfectamente en el delito de parricidio, contemplado en el artículo 135 del Código Penal guatemalteco. Como elementos de convicción tenemos el arma homicida, los casquillos, pruebas de peritajes, de balística, de sangre y 2 pruebas testimoniales. Eso sería, Lic. Muchas gracias, Wilson. Muy bien, muy bien. Sí, obviamente, pues como dice Jason, Steve, estamos aprendiendo todos y así es. Cuando, digamos, yo solicito que participen, que intervengan, pues realmente lo que se pretende es que nos descubramos nuestras habilidades, nuestros talentos, de cómo en el futuro podemos ya como profesionales intervenir o participar en una audiencia oral y pública, que por supuesto no es fácil, no es sencillo. Pero lo importante es que lo hagamos, que digamos tengamos el valor, perdamos el miedo, el nerviosismo, la vergüenza o cualquier otro factor y lo hagamos. Pues en este caso Wilson pues sí tomó ya más en cuenta otros aspectos como digamos día, hora y lugar, el encuadramiento del tipo penal y las pruebas o medios, en este caso medios de investigación que sustentan la acusación. Quizá pues en este caso cuando uno ofrece medios de investigación
En este caso, en la audiencia intermedia, como el fiscal o el Ministerio Público ya presentó la acusación por escrito y en ese escrito detalló todos los medios de investigación, testimoniales, periciales, documentales, pruebas de material científico, etcétera, entonces ya no es necesario pues detallarlo nuevamente. Y si se hacen, pues entonces especificar. Declaración de Juan Pérez López, quien se identifica con el documento personal de identificación número tal, etcétera, quien declarará sobre los hechos que le constan y los cuales se le imputan al sindicado. Punto. ¿Ya? Entonces, y si es peritaje, pues también, ahorita le doy la palabra a Smile. También indicar peritaje, como dijo el peritaje balístico, pero digamos, ¿de quién? Del perito en balística Juan Pérez López del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de fecha 20 de marzo del año 2025, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero realmente las participaciones que se dieron, pues gracias y digamos, aportaron elementos importantes de una intimación de un hecho en una audiencia, no solo intermedia, sino en otras audiencias. Pero básicamente la intimación se hace en la primera aclaración, en esta etapa intermedia, e incluso ya en un juicio oral y público, pues también al momento de que se le da palabra al imputado para hacer referencia a los hechos delictivos atribuidos al sindicado. Sí, Smiley. Licenciado, buenas noches, muchas gracias por el uso de la palabra. En este caso, como en la etapa de preparatoria ya realizamos una acusación como Ministerio Público, ¿qué sucede, por ejemplo, si en el transcurso de ese tiempo de entre la etapa preparatoria, de indagatoria a la etapa intermedia surgieron nuevos indicios de prueba, nuevos indicios de investigación? En esta audiencia como Ministerio Público podemos ampliar, por ejemplo, si antes era un robo, ahora pues pedimos al juez que lo califique como un robo agravado, o por ejemplo, en este caso, un asesinato. Aquí en esta audiencia, según los medios de investigación, podemos cambiar o solicitar al juez que cambiemos la tipificación del delito, licenciado. Muchas gracias. Bueno, mire, digamos, el Ministerio Público, bueno, quizá nos vamos a adelantar un poquitito. Veamos lo que dice el artículo 342. Por ejemplo, si el Ministerio Público presentó la acusación y luego de la intervención de todos los sujetos procesales que vamos a ver, el juez considera que sí es viable aceptar o declarar procedente la acusación y solicitud de apertura del juicio, debe dictar un auto de apertura del juicio que regula el artículo 342. Entonces, dice el artículo 342, si lo puede leer, Smiley. Con mucho gusto, licenciado. Artículo 342, auto de apertura. La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener: 1. La designación del tribunal competente para el juicio. 2. Las modificaciones con que admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas que deben formar parte de ella. 3. La designación concreta de los hechos por los que no se abre a juicio cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo lo admite parcialmente. 4. Las modificaciones en calificación jurídica cuando sea parte de la acusación. Gracias. Sí, digamos, puede modificarse en esa audiencia la acusación. Y por eso el artículo 342 dice que si el juez acepta, entonces al momento de dictar el auto de apertura del juicio, debe indicar las modificaciones que sufrió la acusación inicial que presentó el Ministerio Público. Y es más, de acuerdo al numeral cuarto, aparte de las modificaciones, el juez también puede darle una calificación jurídica distinta al delito que el Ministerio Público presentó en su acusación. Entonces sí es factible. No sé si queda clara la duda.
Gracias, licenciado. Vamos a... Sí, Erika. Disculpe, licenciado, me salta la duda. Entonces, la intimación que hacemos, va, o que es que el Ministerio Público hace en la primera declaración y en la etapa intermedia, no, o sea, van a tener bastante parecido o son parecidas o no podíamos caer en una repetición o no sé. Solo eso no me queda como que muy claro, perdón. Bueno, digamos sí, como decía Smiley, sí, el hecho imputado en la primera declaración durante el desarrollo de la investigación o del proceso no sufre modificaciones, pues ese mismo hecho es el que se va a plasmar en el escrito de acusación que presenta el Ministerio Público y es ese mismo hecho el que va a hacer referencia en esa audiencia al fiscal. Ahora, si en la primera declaración, por ejemplo, se le ligó a proceso penal por lesiones graves, pero en el transcurso del proceso, antes de que se presente la acusación, con nuevos medios de investigación se determina que no son lesiones graves, sino lesiones leves o lesiones gravísimas o específicas, entonces al momento de presentar la acusación, el Ministerio Público ya no lo va a hacer. Recuérdese que ahí vimos el día anterior la reforma de la medida de coerción. Entonces, si eso pasa, el Ministerio Público solicita una audiencia para revisión de medida de coerción para pedir la reforma del autoprocesamiento por lesiones, si es leves o gravísimas, por lesiones graves. Entonces, al momento de que termine su investigación y va a formular el acto conclusivo, que en este caso va a ser acusación, lo va a hacer ya por el nuevo delito que fue reformado, ¿ya? Entonces, ahora, si no hay ninguna modificación, entonces va a ser el mismo hecho. Solo va a variar si se trata de un nuevo hecho o se le amplía por otros delitos. Entonces, la acusación sí la tendría que presentar no solo por lesiones graves, sino tal vez por otro delito que se pueda determinar o establecer que ha cometido o presumiblemente ha cometido el sindicado. No sé si queda claro eso. Sí, en ese sentido sí lo había entendido. O sea, si hay una modificación, entonces mi intimación va a cambiar o como si hay más elementos de prueba, entonces va a ser modificada. Pero así como usted me decía ahorita, entonces ahorita sí ya más o menos me encaminé porque usted dice, o sea, si no hay una modificación, entonces prácticamente va a ser como que la misma intimación, ¿verdad? Es el mismo hecho, si el hecho imputado en la primera declaración no tiene variaciones, pues es el mismo que se plantea en la acusación, en el escrito de acusación, es por el mismo, se hace la intimación en la etapa intermedia y es el mismo, si en esta etapa intermedia no hubo tampoco modificación, ese mismo hecho es el que se va a discutir en el juicio oral y público. O sea, no me va a decir el juez, o sea, no me está usted haciendo una intimación repetitiva, por decir. Esa era mi duda. Ajá, esa era mi duda. Porque como no se modificó, entonces la intimación va a ser prácticamente la misma. Jamás el juez le puede decir eso. Mire, usted me está repitiendo la intimación que hizo en la primera declaración. No, porque entonces por eso es que la ley dice que el Ministerio Público realiza la imputación del hecho delictivo al acusado, porque son etapas procesales totalmente distintas, ¿ya? En la primera declaración se hizo esa intimación en la etapa preparatoria. Esta intimación ya se va a hacer en la etapa intermedia. O sea, aunque sea el mismo hecho, tiene que cumplirse con hacerle la intimación. ¿Por qué? Porque sobre este hecho imputado es que el sindicado y su abogado defensor van a hacer su derecho de defensa. Muy bien, licenciado. Muy claro, entonces. Gracias. Vamos a contestarle a Steve, que él decía que si el auto de apertura de juicio es apelable. No.
hay jurisprudencia de la Corte Suprema de la Corte de Constitucionalidad que dice que el auto de apertura juicial es inimpugnable, no se puede impugnar ni por recurso de reposición ni por apelación. Y en muchos casos en la práctica se van directamente al amparo y muchas veces se declara el amparo sin lugar porque no es un acto definitivo, porque esto puede variar incluso en el debate, ¿ya? Vamos a ver más adelante que en el desarrollo del debate se puede ampliar la acusación y el tribunal de sentencia, al momento de dictar la sentencia, puede también darle una calificación jurídica distinta al delito que el Ministerio Público presentó en la acusación y que el juez también consideró en el auto de apertura del juicio, porque no es un acto definitivo que puede todavía modificarse en sentencia, entonces por eso es inimpugnable. Y para eso, pues, vamos a ir a señalarles a ustedes algunos expedientes donde la Corte de Constitucionalidad ha dicho que el auto de apertura es inimpugnable. Por ejemplo, está el expediente 3363 del 2016, el expediente 3085 del 2014 y el expediente 5388 2013. Pueden ustedes incursionar a la página de la Corte y ver la jurisprudencia y consultar esos fallos y pueden ahí determinar que la Corte de Constitucionalidad sustenta el criterio que el auto de apertura del juicio no es inimpugnable. Bien, entonces sigamos adelante. En esa audiencia, entonces, luego de la imputación, pues el Ministerio Público ya hizo la intimación. Ahora bien, ya después de esto, pues también se le da la palabra al querellante adhesivo para que se pronuncie sobre la acusación que presentó el Ministerio Público, y el artículo 337 establece claramente qué, digamos, facultades tiene el querellante en esa audiencia. Si alguien nos puede apoyar con la lectura del artículo 337. Con gusto, licenciado. Gracias. Sí, Karen, Sam, ¿tenía alguna pregunta? Sí, licenciado, iba a apoyarle con darle lectura, pero si el compañero desea hacerlo, no hay problema. Gracias. Artículo 337. Actitud del creyente. En la audiencia, el creyente o quien sin éxito haya pretendido serlo, podrá: 1. Adherirse a la acusación del Ministerio Público, exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará. 2. Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. 3. Objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal, requiriendo su ampliación o corrección. Bien. Entonces, acá claramente el artículo 337 pues especifica las facultades que tiene el querellante adhesivo en esa audiencia. Adherirse a la acusación, ¿va? Que es lo que generalmente hace, pues manifiesta que está de acuerdo con la acusación que presentó el Ministerio Público. Si el querellante no asiste a esa audiencia con abogado, pues lo hará él directa y personalmente, pero si asiste con abogado, pues será su abogado el que haga esas argumentaciones. Y también puede, pues, señalar vicios formales que puede contener el escrito de acusación. El artículo 332 bis establece qué requisitos debe cumplir el Ministerio Público al momento de presentar su acusación. Entonces, pudiera darse el caso que el Ministerio Público al momento de presentar ese escrito
no indique el lugar para notificar al imputado y notificar a su abogado defensor. Ahí hay una inobservancia a una formalidad que establece la ley. En ese caso, entonces, si se percata el querellante de esa omisión, pues puede señalarlo en esa audiencia para que se corrija el escrito de acusación. Y también puede objetar la acusación, dice, y que esta objeción únicamente puede proceder cuando el Ministerio Público en el escrito de acusación ha omitido a algún imputado o algún hecho delictivo. Imaginémonos que son varios imputados, 3, por ejemplo, y el Ministerio Público solo en la acusación hizo referencia a 2 imputados, pues ahí el querellante puede hacer ver al juez esa omisión, o también imaginémonos que sean varios hechos punibles los atribuidos al sindicado y pudiese ocurrir que el Ministerio Público en el escrito de acusación solo haya hecho la imputación de 2 hechos delictivos y que haya faltado 1, etcétera. Esas pues son las facultades que tiene el querellante. Ahora bien, ¿qué facultades tiene el acusado en esa audiencia o su abogado defensor? Veamos qué dice el artículo 336. Tal vez Karin Zamora nos apoya para no dejarla con el deseo de leer el código. Gracias, licenciado. 336, ¿verdad? Ajá, por favor. Actitud del acusado. En la audiencia, para el efecto señale el juzgado, el acusado y su defensor podrán, de palabra, 1. Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. 2. Plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este código. 3. Formar objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones el sobreseimiento a la clausura. Gracias, licenciado. A usted, muchas gracias. Bien, entonces también el Código Procesal Penal en ese artículo especifica qué acciones, qué conducta procesal puede asumir tanto el sindicado en forma directa o personal o a través de su abogado defensor. Si hay vicios formales, también omisiones de requisitos formales del artículo 332 bis, pues también lo puede hacer ver en esa audiencia, pues solicitando que se corrijan. Plantear las excepciones. ¿Qué excepciones contempla el Código Procesal Penal que se puedan plantear? Incompetencia, falta de acción, extinción de la persecución penal. ¿Qué artículo? Ese sí ya no me recuerdo. No, está bien, la respuesta es correcta, muy bien. Así es. 294. El artículo 294 se refiere a esas excepciones que se pueden plantear en esa audiencia. Las excepciones que manifestó Roxana. Bien, en cuanto a las partes civiles, veamos qué dice el artículo 338. O sea, si hay partes civiles que han promovido la reparación digna con el propósito de obtener indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión del delito o falta, pues también tienen participación en esa audiencia. Y pues la ley también les especifica qué es lo que pueden ellos accionar en esa audiencia. Fernanda Miranda nos puede apoyar con la lectura de ese artículo. Claro que sí, licenciado. Artículo Muchas gracias. 338. Actitud de las partes civiles. En la audiencia, las partes civiles deberán concretar detalladamente los daños emergentes del delito, cuya reparación pretenden. Indicarán también, cuando sea posible, el importe aproximado de la indemnización o la posible
o la forma de establecerla. La falta de cumplimiento de este precepto se considera como desistimiento de la acción. Muchas gracias, Fernanda. Para servirle, licenciado. Bien, bien. Digamos, en las partes civiles, aquí en esta audiencia, concretamente, tienen que hacer referencia a dos aspectos puntuales. Uno, dice, deberán concretar detalladamente los daños emergentes del delito, cuya reparación pretenden. Esto significa que deben especificar los daños y perjuicios causados por el delito. Tienen que precisar en qué consistieron esos daños. Si fueron daños patrimoniales, fueron daños psicológicos o morales, ser claros y precisos. ¿Por qué? Porque, primero, para que los demás sujetos procesales estén debidamente enterados de cuáles fueron esos daños y perjuicios. Y el juez, por supuesto, que al final es el que debe valorar si realmente se dieron o existieron esos daños y perjuicios. Y también el otro aspecto importante que deben indicar o manifestar en esa audiencia es lo que dice el segundo supuesto. Indicarán también, cuando sea posible, el importe aproximado de la indemnización o la forma de establecerla. Es decir, que ellos tienen que acreditar y tienen que manifestar el monto de la indemnización que ellos pretenden, el monto económico o pecuniario que ellos consideran que deben ser resarcidos por los daños y perjuicios causados por el delito. Imaginémonos que ellos solicitan 500,000 por daños y perjuicios causados por el delito, por ejemplo, si pensamos en el de lesiones graves. Bueno, manifestar el monto, pero no solo manifestar esa cantidad de 500,000, sino tienen que probar que ese fue el monto que ellos tuvieron que sufragar por las consecuencias del delito. Por ejemplo, facturas de hospitalización, factura de médicos, facturas de medicina, facturas de digamos, recetas médicas, etcétera. O sea, toda la prueba que ellos puedan contar para demostrar que en efecto 500,000 asciende el monto de los daños y perjuicios causados. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre si no lo hacen? Pues sencillamente la ley da la respuesta y dice: la falta de cumplimiento de este precepto se considerará desistimiento de la acción. Prácticamente, si ellos no cumplen con esos requisitos que les exige el artículo 338, no tendrían pues derecho a ninguna indemnización. Porque pues entonces, si en esa audiencia uno presenta eso, pues entonces el juez dice, bueno, no hay interés, no pudieron probar, no pudieron acreditar los daños y perjuicios. En consecuencia, se tiene por desistido tácitamente. No hay una expresión que desisten, pero dado a esa omisión o a esa conducta procesal que no fue asumida, entonces se tiene por desistido. Que realmente, y yo al menos mi apreciación y criterio es que es un poco injusto, porque por muchos factores, por muchas razones, pudiera ser que en esa audiencia la víctima o agraviada no cuente o no pueda acreditar esos extremos, sobre todo el monto de la indemnización. Pero quizá pueda hacerlo más adelante, pero prácticamente con lo dispuesto en este artículo se le está cerrando totalmente esa posibilidad. Licenciado, tengo una duda. Aquí podría, aquí podría incurrir, por ejemplo, el delito de esta persona que atropelló al motorista, ¿verdad? Y que pues esta persona ya no podrá caminar, no es que sea fatalista, pero realmente esta persona ya no va a poder caminar, ¿verdad? Entonces, allí pues se debe
esta otra persona que afectó, ¿verdad? Los daños y perjuicios del delito, él los tiene que cubrir en Así cuanto es. a importe Los en pecuniario, ¿verdad? Y si él no paga, pues obvio una pena máxima, imagino yo, ¿verdad? Por lesiones gravísimas. Bueno, aquí hay varios aspectos a considerar. Primero, según la noticia, a esta persona le amputaron una pierna como consecuencia de el hecho delictivo. Por supuesto, él ya no va a caminar igual, pues ya, aunque tenga prótesis, por muy avanzada que esté la ciencia y la tecnología en cuanto a las prótesis, pues nada sustituir lo natural. Obviamente usted tiene razón, ahí él ya no va a estar en las mismas condiciones, pero aparte de eso, el trauma emocional, psicológico que provocó toda la estigmatización que genera en él ese daño, pues por supuesto que él tendrá que responder por esos daños y perjuicios, siempre y cuando la víctima, en este caso el agraviado o sus parientes, hayan promovido la reparación digna. Porque si no lo hicieron, entonces no tendrían derecho a reclamar, salvo que promuevan posteriormente un juicio en la vía civil por daños y perjuicios, porque la ley sí permite que en la vía civil se pueda promover un juicio por daños y perjuicios provenientes por un hecho delictivo. Entonces, si no lo hace en la vía penal, pues todavía tiene la oportunidad de hacerlo en la vía civil. Y pues sabemos que la reparación digna de conformidad al artículo 124 del Código Procesal Penal, pues lo que se pretende a través del ejercicio de esta acción es lograr una indemnización por los daños y perjuicios causados por el delito. Bien, sigamos entonces. El artículo 339 en esa audiencia le faculta tanto al imputado, su defensor y a las demás partes a oponerse a que el creyente adhesivo sea admitido en forma definitiva, pero tendrán que probar con medios de convicción su oposición. Así lo establece el artículo 339. Veamos qué dice el artículo 339. Artículo 339. Oposición. En la audiencia, el acusado. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Aló? E interponer las excepciones que correspondan. En la misma presentarán la prueba documental que pretendan hacer valer o señalarán los medios de investigación que fundamenten su oposición. Muchas gracias. Recuerden ustedes que cuando hablamos del querellante adhesivo, a partir del artículo 116 y específicamente el 121, se indica que si en la etapa intermedia el querellante adhesivo que haya sido admitido en forma provisional, en la etapa intermedia tiene que plantear nuevamente su solicitud de ser aceptado como querellante adhesivo en forma definitiva. Y si no lo hace, queda desligado del proceso. Por eso es que el artículo 339 habla de que en esa audiencia intermedia, tanto el imputado como su defensor y otras partes podrán oponerse a que el juez lo admita en forma definitiva como querellante adhesivo, pero tendrán que probar por qué ellos se oponen a que no sea aceptado como tal. Bien, luego, en cuanto a que si el juez acepta la solicitud de apertura del juicio y la formulación de la acusación solicitada por el Ministerio Público, el juez debe dictar un auto de apertura de juicio. Pero antes del auto de apertura de juicio, veamos qué dice el artículo 341, que habla de que el juez, luego de escuchar los argumentos de las partes, debe resolver la procedencia
o improcedencia de ese acto conclusivo inmediatamente o dentro del plazo de 24 horas, si el caso fuera muy complejo, por lo avanzado de la hora o por otros factores, pues si no lo puede hacer en ese momento, lo debe hacer máximo dentro de las 24 horas siguientes. Por favor, Erika, Lucrecia, si nos apoya con la lectura del artículo 341. Muy bien, licenciado. Artículo 341, resolución. Al final la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. Decidirá la apertura a juicio o, de lo contrario, el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, con lo cual quedarán notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuera posible la decisión inmediata, el juez podrá deferirla por 24 horas, debiendo para ello en la misma audiencia citar a las partes. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurran tendrá efectos de notificación para todos. A las partes que no hubiesen asistido se les remitirá copia escrita de la resolución. De la audiencia, el juez levantará un acta sucinta para los efectos legales. Muchas gracias. Bien, entonces, si el juez admite la acusación y la apertura de juicio, pues debe resolver inmediatamente. Si no lo acepta, pues también puede decretar el sobreseimiento o la clausura provisional del proceso. Pero en este caso, pues estábamos analizando de que sí admitió la acusación. Como el juez declara con lugar la acusación y la solicitud de apertura de juicio formulada por el Ministerio Público, entonces debe dictar, como dice el artículo 341, inmediatamente la resolución. ¿Y qué resolución debe dictar el juez? Pues debe dictar un auto de apertura del juicio. Y en ese auto de apertura del juicio, la ley específicamente indica qué requisitos o qué formalidades debe contener ese auto de apertura del juicio. Por favor, veamos el artículo 342. Artículo 342, auto de apertura. La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener: 1. La designación del tribunal competente para el juicio. 2. Las modificaciones con que admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias del hecho omitidas, que deben formar parte de ella. 3. Designación concreta de los hechos por los que no se abre el juicio cuando la acusación haya sido interpuesta por varios hechos y el juez solo lo admite parcialmente. 4. Las modificaciones en la calificación jurídica cuando sea parte de la acusación. Muchas gracias. Entonces, primero dice la designación del tribunal competente para el juicio. En ese auto de apertura del juicio, de una vez el juez tiene que indicar qué tribunal de sentencia es el que va a conocer el debate oral y público contra el acusado. Si la acusación, como decía Smiley, se modifica por algunas circunstancias, por nuevos hechos, nuevos delitos, etcétera, entonces el juez en esa resolución tiene que indicar en qué consistieron esas modificaciones y al final cómo admite la acusación. Y luego pues debe de la designación concreta de los hechos. Es decir, si la acusación se formuló solo por un hecho delictivo, pues el juez en ese auto o en esa resolución tiene que indicar concretamente que sobre ese hecho se abrió. Ahora, si se abre por, digamos, si la acusación ha sido interpuesta por varios hechos, varios tipos penales, pero el juez solo admite uno, pues entonces también debe indicar que admitió la acusación solo por un hecho y no por los otros. Y finalmente, pues tiene la facultad de modificar el delito
si se aparta de la acusación, es decir, si el Ministerio Público formuló la acusación por un hecho delictivo que el juez determina que no, de acuerdo a los hechos y demás circunstancias, no encuadran ese tipo penal que formuló el Ministerio Público en la acusación, pues en ese auto de apertura él lo puede modificar. Ahora bien, vamos a analizar así rápidamente también la audiencia bilateral de ofrecimiento de prueba. Esta audiencia de ofrecimiento de prueba también se desarrolla en la etapa intermedia. Y el artículo 343 claramente dice cuándo se debe realizar esta audiencia. Veamos, por favor, el artículo 343, que esta es una audiencia oral y pública también, bilateral, porque aquí concurren todos los sujetos procesales que intervienen en el proceso penal, y es única y exclusivamente para ofrecer las pruebas que las partes van a presentar en el juicio oral y público. Veamos, por favor. Ofrecimiento de prueba. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia, que controla la investigación para el efecto. Se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada uno con indicación del nombre del testigo o perito y documento de identidad, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente, indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancias que se pretende probar. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria o impertinente o ilegal. Muchas gracias, Eduardo. Entonces, esta es una audiencia también en forma, decía, oral y pública, en donde comparece el Ministerio Público, la defensa, el imputado, querellante, partes civiles, etcétera. Sí han sido aceptadas como tales, más que todo el querellante y partes civiles. Y en esta audiencia, pues, tanto el Ministerio Público como la defensa, en forma verbal, ofrecen la prueba que van, decía, a presentar en el juicio oral y público. Testigos, documentos, peritos, prueba material, científica, etcétera. Eso se hace en forma verbal. Sin embargo, también la ley permite que en esa audiencia ellos presenten un escrito en donde detallan las pruebas que van a ofrecer en forma verbal para que ese escrito pues se incorpore a la carpeta judicial y pues cuando se remitan las actuaciones al juzgado de sentencia que va a conocer el debate, pues ya vayan incorporadas en esa carpeta todas las diligencias y actuaciones que se desarrollaron en la etapa preparatoria y en la etapa intermedia. Entonces, luego de que se da esta audiencia, pues algo importante que destaca este artículo es que el juez puede rechazar tanto prueba ofrecida por el fiscal como por la defensa o querellante o partes civiles, siempre y cuando la prueba sea, como dice ese artículo, sea abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Solo por esas razones el juez puede rechazar la prueba de cualquiera de los sujetos procesales. Concluida esta audiencia, entonces ya el juez, de conformidad al artículo 344, pues hace conocimiento de las partes que el tribunal de sentencia es el que conocer el debate, pero tiene que coordinar antes con el tribunal de sentencia, que es competente para conocer el debate, para que el tribunal de sentencia es el que va a hacer el juicio. Entonces, por eso dice el artículo 344
4, citación a juicio. Al dictar el auto que admita o rechace la prueba, previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15, citando a todos los intervinientes con las prevenciones respectivas. Dentro de los 5 días de fijada la audiencia de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces del tribunal, la cual deberá realizarse dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. Si alguno de los jueces considera que incurre en motivo de excusa, lo invocará en el mismo caso. Para el efecto se convocará a todos los intervinientes. En esta etapa todavía se puede recusar o un juez se puede excusar por alguna causal de las estipuladas en el artículo 122 o 123 de la Ley del Organismo Judicial. Y luego de esto, pues ya el juez contralor de la investigación concluye con la etapa intermedia y remite todas las actuaciones al tribunal de sentencia para conocer el juicio o el debate. Con esto prácticamente estamos viendo estas 2 audiencias intermedias que se dan en la fase intermedia del proceso. Audiencia intermedia para conocer el acto conclusivo presentado por el Ministerio Público y el ofrecimiento de prueba. A más tardar el miércoles estaremos enviándoles estas diapositivas y la de revisión de medida de coerción, y también les vamos a mandar un modelo o escrito de acusación y un escrito de ofrecimiento de prueba, aunque aclaro, el ofrecimiento de prueba es en forma oral en esa audiencia de etapa intermedia, pero eso no implica que no se pueda presentar un escrito detallando las pruebas que se van a presentar en el debate. Como ya a partir del miércoles la universidad por el asueto de Semana Santa suspende labores, entonces ya no vamos a trabajar el viernes, sino estaríamos reincorporándonos a partir del 6 de abril, que creo que nos va a tocar presencial, no, virtual, y luego la semana siguiente, lunes 13, será presencial. Habría que ver, vamos a estar al tanto de eso. Y recordarles que el 13 de abril es la presentación del trabajo. Y pues si no hay ninguna duda o pregunta, pues concluimos nuestra jornada de esta noche. Y desearles un feliz descanso, un feliz asueto de Semana Santa. Y primero Dios, pues nos estaremos saludando después de la Semana Santa. Juan Vázquez, quería preguntar algo. Bueno, entonces, una feliz noche, un buen descanso. Y primero Dios, nos saludamos después de Semana Santa. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz